Nuestro Maestro Jesús de Nazaret enseñó que Dios creó al espíritu en perfección, libertad e igualdad en un único momento, dotado de luz, fluido e inteligencia, con el propósito de perpetuar su existencia dentro de una obra continua del espíritu, a la que llamaremos perfectibilidad. Los espíritus que permanecieron en este estado jamás se imponen, pues su pureza es digna de felicidad. Constantemente trabajan para ser partícipes de ella a todos los hermanos que aún residen en el error. Por el contrario, algunas agrupaciones de espíritus sufrieron un estancamiento evolutivo que, movidos por el celo, desvirtuaron dentro de la totalidad creada la continuidad perfectible que los animaba, generando así el error que dio origen a las fuerzas espirituales de la equivocación. Estas, a su vez, avasallan la libertad de los seres, quienes por sus imperfecciones se han hecho pasibles de esta esclavitud espiritual. La partícula espiritual es el resultado de los intensos enfrentamientos entre espíritus del error. Estas contiendas fratricidas dejaron un alto porcentaje de espíritus fragmentados en diversas proporciones, sin lograr restablecer su unidad. Esta situación se debió a que dichas fracciones están dirigidas y sometidas por los líderes de los grupos espirituales en rebeldía, quienes, carentes de discernimiento sobre la unidad, obedecían de manera ciega. A través de la evidencia espiritual se pudo verificar cómo las nubes que giraban en la equivocación chocaban entre sí y generando desprendimientos de extrema virulencia, resultado de su fraccionamiento al colisionar. Una vez convertidas en partículas espirituales, éstas aumentaron su sufrimiento en el confinado espacio del error. Este estado representa para el espíritu, estableciendo un paralelo, el mismo sufrimiento que podría experimentar un ser encarnado al que se le impusiera la prueba de ver su materia separada en pedazos. Posteriormente, se ve cómo a través del fluido, que actúa de manera análoga al que separa el bien de la equivocación, se delimita un sector aún más reducido. Dentro de ese círculo, nubes negras se agrupan en tal cantidad que escapan al cálculo humano. Siguiendo con la evidencia, se observa que estas nubes negras intentan evadir el círculo y romper el cordón fluídico que las aísla de otras fuerzas espirituales que las rodean. Sin embargo, ante su vano esfuerzo, aumentan su rebeldía y efervescencia, chocando entre sí y formando una especie de remolino o espiral. Poco a poco, estos espirales amplían su alcance en el centro, mientras que sus extremos se diluyen de manera estrecha. Los millares de espirales se desplazan incesantemente a una velocidad que supera el pensamiento y el cálculo humano. A medida que se vuelven más compactas y sólidas, adquieren una forma geoboide cuando se las observa de frente o esférica cuando se contemplan desde arriba. Con la creación de la materia, las partículas que pasaban a integrarla, aunque mantenían contacto espiritual, lograban escapar de la influencia directa de las categorías espirituales que las esclavizaban. De manera similar, lo mismo ocurrió con los espíritus que al encarnar se liberaban de la imposición espiritual equivocada. Continuando con la visión mediúmnica, la capa que los envuelve se solidifica paulatinamente. A medida que las nubes negras se agrupan, entre ellas quedan espacios fluídicos
que mantienen amalgamados estos elementos espirituales, actuando por cohesión y fricción espiritual. Estos vastos espacios fluídicos, además de servir como amalgama de los elementos espirituales, cumplen la función de evitar que los elementos contenidos en las regiones habitadas por la imperfección se fusionen, pues esa es su intención original. Si esto llegara a suceder, la depuración de los espíritus imperfectos se vería comprometida de manera significativa. De este modo, la fuerza espiritual que reside en el fluido actuante en estos mundos imperfectos colabora con la eternidad desde el mismo momento de su origen. A través de la ley de la gravedad, evita que se desintegren desde su formación. Seguidamente, se observa cómo la región posterior amalgamó sus materiales con mayor rapidez, otorgando solidez a la corteza, la cual en ocasiones era fracturada por la fuerza interna para liberar la masa en convulsión. Este proceso, que siguió un curso lento hasta concretar su existencia natural y definitiva, experimentó una evolución que abarcó un lapso sumamente dilatado. Durante este periodo, estuvo sujeto a diversos accidentes provocados por los elementos internos que luchaban por liberarse, desencadenando una virulencia que perturbaba el orden de la creación. Como resultado, se generaron alturas y profundidades variadas e incalculables, junto con pisos y protuberancias. Desde entonces, la acción de aquellos que cohabitan el espacio de la equivocación fue nula, ya que los mundos que se vieron estabilizando comprendieron que para intervenir en su construcción o destrucción, debían forzosamente abandonar su condición etérea. Este planeta, que se muestra a la visión espiritual, presenta en su parte exterior una corteza dura, similar a una piedra resbaladiza. El componente principal del suelo natural no parece ser materia inorgánica desmenuzable, sino más bien una corteza brillante que retiene cierta humedad. Paulatinamente se divisa una especie de musgo en rápida evolución, que da lugar al principio vegetal, ya que claramente se observan algas y raíces adheridas al suelo, cubriendo por completo la corteza con una vegetación de tono verdoso intenso. Al mismo tiempo, se aprecian lagos inmensos que cubren gran parte del terreno. La composición del planeta Tierra está ahora en completa evolución. Siguiendo con la evidencia, se tiene como primera manifestación la corteza de contextura mineral, luego la de origen vegetal, cuyo desarrollo fue lento y mucho más difícil que el de la materia mineral, debido a que los elementos espirituales trataban de entorpecer su avance, impidiendo su desarrollo con innumerables calamidades. Este obstáculo trajo consigo un medio importante para dar cabida a la vida animal, ya que en la degeneración impuesta a la vida vegetal se generaba su descomposición, lo que facilitaba la gestación de los primeros gérmenes animales. Una vez establecida la vida animada, esta se desarrolló mucho más lentamente que la vida vegetal, pues su exterminio era más frecuente, llegando a transcurrir milenios entre una y otra encarnación. Sin embargo, con el tiempo logró subsistir y establecerse definitivamente en la Tierra. La materia es un tipo de energía organizada en continua vibración. Está constituida por moléculas, las cuales a su vez están formadas por átomos, diminutas estructuras comparables al sistema solar, con un núcleo de energía eléctrica positiva
alrededor del cual giran electrones de carga eléctrica negativa. De este modo, se mantiene el equilibrio entre el núcleo y los electrones, al igual que entre los átomos dentro de una molécula. Existe un vacío de proporciones increíbles, equivalente a la distancia entre el Sol y los planetas, conocido como espacio interatómico. Sin embargo, este vacío no es absoluto, sino que está ocupado por un fluido presente en todo el universo, al que denominaremos fluido universal. Se entiende por fluido universal a la energía en estado inmaterial y de reposo, es decir, en estado potencial o estático, que envuelve y penetra todo lo existente en el cosmos. El otro componente fundamental de la materia son las partículas espirituales que han surgido como resultado de la pulverización de los espíritus en el espacio, tal como se mencionó anteriormente. Estas entran en un estado vibratorio especial por el cual se transforman en partículas físicas. La partícula espiritual deberá cumplir su ciclo evolutivo, encarnada para lograr concentrarse nuevamente en unidad. Estas partículas espirituales se renuevan continuamente a medida que se desarrolla su evolución. Una vez completado el proceso, recuperan su estado original de energía y parten nuevamente al espacio. La materia en la que encarnará la partícula depende de su condición espiritual. Por consiguiente, pueden existir partículas dirigentes que no se renuevan ni material ni espiritualmente como lo hacen las partículas componentes. Cuando la dirección de estas partículas dirigentes se ve afectada por una enfermedad, las partículas componentes a su cargo se desorganizan y también resultan afectadas. En el caso de que la partícula dirigente desencarnase, el grupo de partículas componentes pierde su dirección y también desencarna. Todas las partículas espirituales que conforman nuestro organismo pertenecen a nuestra misma categoría espiritual. Para evitar choques por diferencias de idiosincrasia. Cuando el espíritu abandona su materia al finalizar su ciclo evolutivo en la Tierra, también lo hacen las partículas encarnadas en nuestro organismo. Parten al espacio para ocupar el lugar que les corresponde. La materia en descomposición también contiene partículas, pero estas son de condiciones muy atrasadas y carecen de organización, ya que les falta la entidad directriz. La materia no nace ni muere, no se crea ni se pierde, simplemente se transforma. Podríamos decir que en lo que percibimos como sólido existe un vasto espacio lleno de potencial y vibración, lo que refuerza la idea de que la realidad material es solo una manifestación temporal, necesaria para la evolución del espíritu.